Dentro de nuestras vidas, todos hemos pertenecido alguna vez a una religión, siendo descrita como un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento, y de ceremonias de oración o sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano. Pero por sobre todas las religiones, hay dos que se alzan en popularidad a nivel global, siendo estas el catolicismo, que es descrito como aquella religión, fe, creencia, o doctrina practicada o profesada por los denominados fieles de la Iglesia Católica. Y, el cristianismo, el cual se define como una religión abrahámica monoteísta, basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Aunque son diferentes, ambas comparten diversas ideas, siendo las más resaltantes, la idea de que los fieles a estas religiones van al paraíso, donde tendrán el descanso eterno. Y la idea de que aquellos que no sigan las palabras de su religión, merecerán el peor de los castigos, la peor de todas las torturas inimaginables: el infierno. No obstante, aquellas personas que dan la imagen de ser personas de buen corazón, y puras de ser, son las que más actos oscuros han realizado en nombre de su religión, llegando a usar las reglas de su religión, para no recibir algún castigo por sus actos. Por eso el día de hoy nos adentraremos dentro de aquel abismo oscuro y oculto, donde se guardan los pecados de la Iglesia. Las Cruzadas. Estas fueron una serie de campañas militares, organizadas por los papas y las potencias cristianas occidentales, con el único fin de poder retomar Jerusalén y la Tierra Santa del control musulmán. Estas duraron aproximadamente 195 años, casi 2 siglos de guerra, muerte y destrucción. Fueron en total 8 cruzadas, lo cual dejó como resultados la oscura cifra de 5 millones de muertos en nombre de la Iglesia cristiana, siendo ubicado como el 15º conflicto más sanguinario en toda la historia de la humanidad, superando las guerras de religión en Francia por más de 1 millón de muertos. Las cruzadas se ganan su nombre por el hecho de que su símbolo que los representaba era una cruz que daba alusión a la Iglesia. Todos los soldados tenían esta cruz en sus uniformes, marcando una diferencia con los demás soldados. Las cruzadas tuvieron enormes consecuencias para todos aquellos que participaron dentro de estas, incluyendo grandes efectos en la política y en relaciones sociales, los cuales tendrían un efecto a futuro. Las principales consecuencias, que fueron el resultado de las cruzadas, fue la desaparición del Imperio Bizantino. Los papas se convirtieron en los líderes de la Iglesia cristiana, y no solo eso, sino que también creció de manera exponencial el poder de la Iglesia y el papado dentro de toda Europa. No es de extrañarse que la religión y la ciencia sean enemigos mortales, ya que ambas buscan respuestas similares. Por el lado de la religión basándose en hechos mágicos y en su mitología plasmada en la Biblia, mientras que por el lado de la ciencia, esta busca encontrar la respuesta a diferentes enigmas en el mundo, mediante la experimentación y la debida comprobación de los hechos. Durante las eras pasadas, al tener más poder la Iglesia, se cometieron actos injustificables en contra de aquellos que tuvieran una opinión diferente a la que estaba plasmada en la Biblia, siendo los científicos los más afectados de este hecho, ya que al no existir la libertad de expresión, las ideas de esta gente revolucionaria solo serían sus propias condenas a muerte por parte del verdugo con símbolo de cruz. Ejemplos de este cruel hecho son los siguientes hombres y mujeres, los cuales fueron dados de baja por los descubrimientos que hicieron o por tener opiniones diferentes a las de la Iglesia. Giordano Bruno fue un fraile dominico italiano, filósofo, matemático y astrónomo. Es mayormente conocido por presentar teorías cosmológicas acerca del modelo de Copérnico, la concepción del Sol como una estrella, y la existencia de infinita cantidad de planetas en el universo, en los que puede habitar vida inteligente. Estas teorías no le agradaron a las autoridades, por lo que fue condenado a muerte, a morir en la hoguera por el pecado de la herejía, todo esto en el año 1600. Julio César Evanil
Fue un intelectual y libre pensador del Renacimiento italiano, era conocido por sus estudios en física, filosofía, medicina y teología. No obstante, su verdadero nombre era Lucilio Vanini, y el nombre de Giulio Cesare Vanini lo usaba para protegerse de las condenas de la Iglesia, algo que al final no dio frutos, y después de ser capturado, fue condenado a morir quemado en la hoguera. La teoría que envió a Lucilio a la tumba fue aquella en la que afirmaba que el hombre era descendiente del mono, y la inmortalidad del alma era casi inexistente debido a su nula comprobación, siendo así un antecesor de Charles Darwin. Uno de los mayores descubrimientos acerca de la evolución, en esos tiempos, era sin duda un boleto a morir de una forma horrible. Pietro Gavano. Fue médico, y profesor de medicina, escritor, filósofo, y astrónomo. Su formación y profundo interés en la filosofía, medicina, y las ideas de Medio Oriente, lo impulsaron a difundir sus ideales, los cuales recibieron varias acusaciones por parte de la Iglesia que culpó a Pietro de herejía y de practicar la nigromancia. Esto condenó a Pietro y fue enviado a prisión, donde luego de unos años, falleció. Miguel Servet. Fue un teólogo y un polifacético científico que vivió para el estudio de las ramas de la ciencia, como las matemáticas, la astronomía, meteorología, geografía y anatomía. Fue parte de la Reforma Protestante, y además, realizó grandes trabajos en relación a la idea de la circulación pulmonar, algo que a la Iglesia le desagradaba bastante, por lo que inició una persecución por la cabeza de Miguel. Luego de que Miguel Servet viviera por Europa escapando, viviendo entre las sombras, fue capturado, y posterior a esto, fue enviado a la hoguera. García de Horta. Fue un científico, médico, naturalista, y explorador de origen judío. Estudió en la Universidad de Lisboa en medicina, luego de eso, viajó a la India, ahí se casó y se volvió un médico importante. Durante la Inquisición, debido a su descendencia judía y sus creencias filosóficas, fue condenado a muerte, y durante el mismo año, capturan a su hermano y la envían a la hoguera. Hipatía de Alejandría. Fue una mujer educada por su padre en materias como la filosofía, la astronomía, y las matemáticas, convirtiéndose así en la primera mujer científica de la historia. Debido a que en ese entonces, la mentalidad existente era aquella que explicaba que la mujer debía hacer las tareas del hogar, esta fue perseguida, y luego de eso, asesinada por una turba de cristianos que la acusaban de paganismo, recibiendo una de las muertes más horribles, siendo golpeada hasta dejarla descuartizada, para después, ser quemada en una de las iglesias. Todas estas personas pagaron con su vida sus descubrimientos, algo que en la actualidad y desgraciadamente para la Iglesia, le han quitado mucha de su credibilidad referente a las respuestas que ésta da acerca de la vida. Sin duda alguna, uno de los actos más reprochables y oscuros de la Iglesia Católica, que hasta la actualidad, sigue siendo uno de los temas más polémicos relacionados a la Iglesia, y lo fatal que puede ser si se les da el poder mediático para influir en las masas. La brujería no fue un término creado por la Iglesia, ya que este nació de creencias ancestrales. No fue hasta el siglo XIV, que a causa de la histeria masiva y la sugestión colectiva, la Iglesia consideró a la brujería como una superstición pagana, lo que trajo como consecuencia las muertes de hombres, niños, y en especial las mujeres, siendo quemadas en la hoguera, por ser acusados de practicar brujería. Durante el siglo XIV hasta el siglo XV, la Iglesia Católica se dedicó a la quema masiva de mujeres, acusándolas, incluso a veces sin fundamento, de ser brujas. Una de las principales razones por las cuales se originó estos actos viles y tan miserables, fue por el hecho de que algunas personas preferían consultar sus problemas con externos a la iglesia, en vez de ir a consultar con un sacerdote, lo que provocó bastante disgusto al tirano con símbolo de cruz, ya que para ellos, el único intermediario entre Dios y los hombres, era el clero.
Esta idea fue la que impulsó a la Iglesia de iniciar la persecución masiva de todas aquellas que eran consideradas brujas, hechiceros, curanderos, etc. Algo que no se cuenta demasiado, es que durante esta etapa la Iglesia torturaba a los infantes, con el fin de que estos lanzaran falsas acusaciones, en aquellas a las que se les consideraba brujas, ya que la simple acusación de un niño era más que suficiente para enviar a estas pobres personas a la hoguera, ignorando por completo todo lo que pudiera decir la acusada en favor a su inocencia. Otro dato que resulta bastante oscuro, es como gracias a la aparición de los exorcistas, personas que tenían problemas en sus facultades mentales, eran enviados a la hoguera, con la excusa de que estas personas eran capaces de transformarse en animales, generar enfermedades o tempestades. Algo que en la actualidad y gracias a los estudios médicos, se conoce la causa y lo que realmente son estos padecimientos. Algo que nos deja en claro las consecuencias que pueden ocurrir en una sociedad, si dejan al mando a personas que se dejan llevar por la superstición y por creencias absurdas que nublan su juicio, ya que durante aquella época, se perdieron más de 100.000 vidas, de las cuales, aproximadamente, 60.000 eran de mujeres inocentes. La Iglesia Católica siempre mostró un sentimiento de superioridad en contra de la mujer, a consecuencia de esto, nunca se les permitió cantar en ningún tipo de escenario religioso. Lo peor sucedería en el año 1588 cuando el Papa Sixto V llevó la prohibición del canto de las mujeres aún más lejos, impidiéndoles cantar en cualquier tipo de escenario, lo cual complicó de una manera brutal al mundo de la música, en especial al mundo de la ópera, donde las mujeres eran necesarias para este tipo de arte. En ese momento nacerían los castrati. El castrato es un término que se utilizaba para referirse a los cantantes, a los cuales, de niños se les practicaba la castración con el único fin de que estos puedan conservar su voz aguda. Como la mayoría sabemos, la castración consiste en la destrucción o ablación del tejido testicular, sin que se llegue a cortar el pene. El método que se utilizaba para la castración de los niños, consistía en que estos fueran sedados fuertemente con opio, colocados en un baño caliente, donde un experto cortaría los conductos que conducían a los testículos, que luego se marchitarían con el tiempo. El 20% de los niños, a los cuales se les practicaba este procedimiento, no sobrevivían. Esta interrupción de las hormonas de la testosterona, provocaron diversas afecciones en los castrati, provocándoles problemas en las articulaciones óseas, las cuales se formaban de manera anormal, lo que significaba que estos pobres cantantes crecieran con extremidades anormales, dándoles un aspecto extraño. Pero a cambio se les dio una potencia pulmonar, y una capacidad de respiración inigualables. Pero sin duda, una de las cosas más oscuras era el cómo encontraban a los que en un futuro se convertirían en castratis, ya que debido a la enorme pobreza, la Iglesia mandó a comprar a cualquier niño que supiera cantar, en especial a los de bajos recursos, para después realizarles aquel proceso invasivo que se usó en el nombre del arte, el cual no era del 100% seguro, pudiendo provocar el fallecimiento del infante. Durante el siglo XIX, por fin se prohibiría la castración en el nombre del arte, no obstante, algunos médicos italianos continuaron creando castratis, hasta el año 1870 para las representaciones de la Capilla Sixtina. El último de todos los castrati fue Alessandro Moreschi, que vivió hasta el año 1922. A continuación les mostraré los singulares dotes de canto de Moreschi, que ofrece un viaje al pasado, en el que la Iglesia utilizaba a los jóvenes como herramientas para alcanzar lo divino.
actualmente siendo conocido como uno de los peores actos cometidos por la Iglesia, aquella acción que solo nos horroriza y nos demuestra, como tras esa vestimenta blanca que se considera pura, existen monstruos con los que no quieres dejar a nadie de tu familia bajo su cuidado, en especial a aquellos menores que no son capaces de defenderse por sí solos, y en los cuales las amenazas y las palabras pueden influir en su día a día, creando una de las peores experiencias, que pueden desembocar en un terrible trauma que puede afectar la salud de aquel individuo atacado. Algunos de los casos más oscuros acerca de este tema son los que estoy a punto de presentarte a continuación. En los Estados Unidos, durante el año 2018, el Papa Francisco, el mayor representante de la Iglesia actualmente, despidió al cardenal Theodore McCarrick, al cual se le acusó de casos de abuso en contra de adultos e infantes, todo esto mediante el abuso de poder que la Iglesia le daba. En ese momento se le aplicaría la pena máxima del derecho canónico, la cual fue retirarle el sacerdocio. Se afirma que McCarrick, entre los años 1970 y 1990, abusó de 2 menores de edad. Otro caso dentro del país que nunca duerme, tenemos el caso de Gilbert Gaut, que se convirtió en el primer oscuro caso de abuso dentro de los Estados Unidos en 1985. Se le encontró culpable de 11 casos de abuso en contra de menores de edad. En 1993, en Estados Unidos, se dio la primera condena legal de la diócesis de Dallas, la cual fue acusada de varios abusos en contra de diversos infantes, cometidos por el sacerdote Rudolph Goss. La diócesis de Dallas se vio obligada a pagar más de $31 millones para compensar a las víctimas del párroco, aunque no podrán borrar de sus mentes aquel suceso que quedara marcado en sus vidas por siempre. Otro de estos terribles casos sería el del sacerdote Ruiz Sierra, que durante el año 2004, en Argentina, se le sentenciaría a 8 años de prisión por abusar de 3 monaguillos que asistían como alumnos al colegio religioso Claypole. Siguiendo en Argentina, nos encontramos con el caso del sacerdote Mario Napoleón Sasso, al cual se le condenó a 17 años de prisión por haber depredado de un grupo de niñas, que oscilaban entre los 11 a 14 años de edad, que concurrían al comedor comunitario que estaba bajo su cargo. Ahora viajando a México, nos encontramos con el oscuro caso de Marcial Maciel, el fundador de la Legión de Cristo, el cual murió en 2008 sin pagar por los crímenes por los cuales se le acusaba. A Marcial se le acusó de abusar de varios semiranistas y niños, los cuales exigían justicia en contra de aquella bestia que estaba vestida con ropajes blancos. Otro caso oscuro dentro de México, es el caso de Manuel Ramírez García, el cual fue sacerdote de San Pedro, en Nuevo León. Se le acusa de abusar de 13 infantes, los cuales eran de 5º grado de primaria dentro de la escuela Colegio Guadalupe, donde los infantes afirman que Manuel los depredaba. Uno de los casos más oscuros de abuso dentro de la historia de México, según la red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes, es el caso de Nicolás Aguilar Rivera, al cual se le adjudicaban por lo menos 70 casos de abuso en contra de menores. Este caso quedó impune debido a la mala aplicación de la justicia. Actualmente este monstruo está prófugo de la ley. A Nicolás Aguilar, hasta la fecha actual se le adjudican 60 casos de abuso en contra de menores en Puebla, y 26 más, cometidas en Los Ángeles, California. Casos como estos abundan en el mundo. En todos los rincones donde exista la religión, existirá un depredador que no dudará en lastimar a aquellos que no son capaces de defenderse, aprovechándose de su poder y la confianza de los infantes. Demostrándonos así, que en este oscuro y asqueroso mundo, existen demasiados lobos con piel de cordero. Como pudimos observar el día de hoy, la cara que nos pinta la sociedad acerca de la Iglesia, no es ni de cerca lo que de verdad es, ocultándose casos desde tiempos de la Inquisición, hasta la actualidad. Pasando de abusos, a asesinatos, de muertes por el arte, a muertes por realizar algún descubrimiento. Demostrándonos ese lado oscuro que abunda en todo el planeta. Y no lo olvides, donde los sueños mueren, las flores nacen. Hasta la próxima.